Shalom, ¿cómo están? Espero que bien. En un video que publicamos hoy, salió publicado, ¿me convierto a judío o no? Hubo varios comentarios, es uno de los temas recurrentes del canal. Vale la pena que vean este video hasta el final. Vamos a ver este comentario que va a dar que hablar. Y nos comenta Javier PL, lo vamos a ir leyendo rápidamente y comentando nosotros a su vez. Y creo que hay que simplificar las cosas en general en el movimiento de Benay Noach. Benay Noach son los noágidas, los gentiles, las personas que no son judías, el 99,8% de la humanidad, que es eso, esos son los gentiles. No tienen ninguna distinción entre creo o no creo, soy o no soy. Cuando una persona es gentil, es un Ben Noach, o sea, un noágida, un descendiente de Noé, luego de que se salió del arca de Noé, etcétera. Así que parte de la humanidad es ser un Ben Noach. No es una distinción especial, mucho menos es una religión. Sí es una identidad espiritual. Existe la identidad espiritual judía y la noágica, que así se le dice en español correctamente a la identidad de los Benei Noach. No es necesario usar palabras en hebreo cuando estamos hablando en español. Mm, eh, pero por una cuestión de facilidad de comprensión, se suele usar la palabra Ben Noach, hijo de Noach, Noágida, para aquel que es consciente de que tiene esa identidad espiritual y que aparte quiere vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios, el Eterno, el Creador, le dio a la humanidad. Son 7 esos mandamientos, pueden buscar en otros videos o en serjudío.com cuáles son, no los voy a repetir ahora. Por lo tanto, en realidad un Ben Noach es cualquier persona de la humanidad, menos el 0,2% que son el pueblo judío, que siguen siendo parte de la humanidad, pero tienen un trabajo especial para hacer. Por eso se lo distingue como Bene Israel, hijos de Israel, que es el tercer patriarca del pueblo judío. Pero luego también a los Benoaj, a los Noágidas, como les dije antes, aquellos que tienen conciencia de que tienen esta identidad, que son esta identidad espiritual y tienen estos mandamientos para cumplir, se reserva para ellos el término Noágida. Em, Así que no hay nada que simplificar en realidad. Un gentil, una persona no judía, debiera conocer cuáles son esos 7 mandamientos y vivir de acuerdo a ellos. Eso es lo único. No hay que ponerse a elaborar cosas, ni a sofisticar, ni a buscar qué hacen los judíos, porque los judíos tienen un trabajo especial, son 613 en lugar de 7 los mandamientos para el pueblo judío. Tienen un montón de cosas para hacer que no le corresponden a los noágidas, no porque los judíos sean mejores o peores, sino que tienen un trabajo diferente en cuanto a la conexión de la espiritualidad con la materialidad. Para ponerlo sencillo, el, eh, el joven en la universidad tiene un trabajo para hacer que es muy importante y tiene su tarea. El profesor en la universidad tiene una tarea diferente. Uno no es mejor ni peor que otro, uno tiene un trabajo diferente. El piloto tiene un trabajo, el copiloto en el avión tiene otro, y los aeromosos tienen otro, y el que pone el combustible otro, cada uno tiene su función. No por ello nos debemos sentir ofendidos porque no tenemos esa función. Conocer nuestra función nos hace ser más felices. Estamos recién en el primer renglón, así que le voy a meter. Si en las leyes para las naciones en ningún lugar está la obligación de hacer bodas noágicas con un contrato al estilo judío, es verdad, no existe nada que diga en las 7 leyes de los noágidas que copien a los judíos. El problema acá es que hay muchos maestros judíos que quizás dicen saber de noajismo, pero están muy confundidos acerca de lo que es la identidad noágida. La identidad noágida es ser humano, punto. No hay que hacer ninguna cosa especial. Pero como la gente esta que trabaja en la universidad, que son pilotos, que son judíos, que tienen una vivencia diferente de la espiritualidad, comprenden desde su punto de vista limitado, creen que los gentiles debieran compartir ese punto limitado, que no es para ellos. El alumno de la universidad no tiene que ir al claustro a sentarse con los otros profesores, porque no es profesor, no lo hace mejor ni peor, lo hace diferente en la función que tiene que cumplir. Y el profesor no tiene por qué ir a la cantina, a donde están los jóvenes reunidos preparando sus exámenes, porque no es su trabajo. Puede pasar por ahí a comprarse un sándwich, a decirles, miren que no va por ahí el examen, mejor estudien otra cosa, pero no por eso se tiene que entrometer en la vida de sus estudiantes. Así que hacer una boda noágica con un estilo judío es un tremendo disparate. Yo sé que hay rabinos muy importantes que lo hacen y tienen una motivación, que en realidad es darle un marco, ayudar a que el movimiento noágica cobre fuerza, hacer que sea un aliado en el camino de la espiritualidad junto con los judíos, que no derive en una religión, que no se convierta en otra idolatría más. Hay muchos motivos detrás de eso, pero rápidamente la gente pierde el norte y empieza a hacer cosas muy extrañas, como creer que si no tienen una boda noágica que está bendecida por un rabino, y si no tienen un contrato como los judíos la que tú vas, entonces no vale, cuando en realidad el único contrato matrimonial que vale para los noágidas es el matrimonio que tienen en su país.
matrimonio civil, como por ejemplo en Uruguay o en Argentina, pónganle, supongo que en México también. En Israel es el matrimonio, entre comillas, religioso, no existe religión judía. Entonces, en Israel los judíos se casan entre judíos con un rabino que ejerce el matrimonio. No hay matrimonio civil. Los musulmanes con el sheikh, el mufti o cual sea el título del rabino. Los católicos con el cura, los protestantes con el pastor. El problema es cuando los noágidas, ¿qué autoridad entre comillas, de vuelta, vuelvo a decir, porque no hay religión no ágida, tienen en un país como Israel? Es una cuestión que habría que verlo. Quizás en Israel podría así verse de alguna vuelta, o no sé, o tienen que viajar a Chipre o venir casados con matrimonio civil de otro lado. No sé, no vivo en Israel y no me preocupan las leyes de Israel en este momento, porque el 99,8% de la población no vive en Israel ni va a vivir en Israel. El 99,8% de la población mundial están ocupando todo el mundo en sus países como corresponde. Por lo tanto, no tienen que vivir pendientes de lo que es la ley de Israel ni la ley judía. Cásense según los acuerdos de su país, pero no a través de religiones, sino a través de contratos civiles, bodas civiles, como corresponde a un noágida. Empezar a hacer cosas judías para los noágidas es empezar a pervertir lo que es el noajismo y no comprender realmente cuál es la finalidad del mismo. Luego sigue diciendo Javier, si un gentil no tiene la obligación de ponerse equipa en la calle o la casa, trabajo, etc., el judío tampoco tiene la obligación. La kipá es una costumbre muy antigua, representa a los judíos, pero no es una obligación, es un acto piadoso para algunos. Después, con el paso del tiempo, el folclore, la cultura, etcétera, se convirtió como en un rasgo distintivo de los judíos y muchos piensan que es sagrado, un mandamiento, etcétera, cosa que no lo es. Mucho menos lo es para un gentil, un noágida, que no tiene que usar kipá. Es absurdo que use kipá. Si va a una sinagoga y ahí la gente usa kipá, que use kipá para no ser diferente a los demás, como respeto a las costumbres de la gente que está ahí. Pero no tiene ninguna obligación y de hecho es contraproducente, es empezar a usar un símbolo cultural de los judíos para algo que no corresponde a los noágidas, no tiene nada que ver, por más que diga, en vez de ser una cosita blanca, gris, azul, negra, lo que sea, ¿dónde está la cámara ahí? Si ponen acá Benei Noaj en español, en hebreo, en inglés, lo que sea, es ridículo. Esto es un símbolo judío o del Papa o de los curas, o algunos musulmanes usan cosas parecidas, pero no es un símbolo que representa a los noágidas. Los humanos no tienen que usar kippah, ni siquiera los que son conscientes de que tienen una identidad espiritual eh, particular que no es la judía. Así que usar una kippah para noágidas es la antítesis de lo que es el noajismo, es convertir el noajismo en una religión. Una persona de Francia me mandó un sidur, libro de rezos, no el que hice yo, sino alguien que preparó uno, que es una aberración completa, lleno de blasfemias, lleno de falsas bendiciones, lleno de confusión de lo que es un noágida, lleno de cosas que son aberrantes para el alma del judío que respeta realmente las reglas y del noágida que quiere vivir como un noágida. Por lo tanto, por querer hacer cosas buenas, esta gente que compra ese libro de rezos o se pone una kipá o quiere que un rabino le bendiga su boda, termina haciendo cosas espantosas. Em, Sigo leyendo. Trabajo, etcétera. Que algunos ritos del pueblo judío se acaben adaptando para que los noágidas se hagan como judíos que en verdad practican judaísmo sin serlo. No, los rituales judíos deben ser para los judíos y los propios judíos tenemos diferentes rituales y liturgias de acuerdo al origen étnico del cual provenimos luego de la expulsión tanto de Babilonia como provocada por los romanos. Por lo cual hay dos grandes grupos mayoritarios, no son los únicos, sefaradíes y ashkenazíes, que tienen montón de cosas en común, evidentemente somos todos judíos, un tronco común, muchas cosas en común, pero dentro de las propias reglas hay también un montón de reglas que son diferentes, un montón de cosas culturales diferentes que eventualmente algún día se van a eliminar esas diferencias para hacer nuevamente un pueblo judío que tiene un ritual similar con esto de la globalización. Pero recordemos que cuando había 12 tribus, 13 en realidad, las tribus también tenían sus propias costumbres, sus formas de vivir el judaísmo, y estaba todo bien, cada uno hacía lo que correspondía de acuerdo a lo que era la ley judía, y luego los temas rituales extras, a nadie le molestaba mientras no fuera en contra de la identidad general. Pero empezar a hacer esto de que los noágidas se vistan como lo que representa ser un judío, digan cosas que son de judío, hablen en hebreo, digan Shalom, Brajot, Jajim, Jajot, no tiene sentido. Es ridículo, es convertirlo en una religión, algo que no tiene que ser una religión. Sigamos. Practico judaísmo sin serlo. Esto de querer practicar judaísmo sin serlo es también algo absurdo que no debiera hacerlo nadie. Ni siquiera la gente que está en proceso legal y legal de conversión lo hace. Saben que están en un proceso, saben que no son judíos. Pero una persona que es gentil y no piensa convertirse, no está en el proceso guiado por maestro para la conversión, ¿qué está haciendo viviendo cosas judías? Ridículo, antiproducente.
Si una persona quiere vivir como un judío, aceptar las leyes para el pueblo judío, pues que vaya a hacer una conversión legal en una comunidad judía que lo quiera enseñar y aceptar, ¿correcto? Y si la conversión llega a su buen término para disfrutar y vivir su judaísmo con alegría y amor, sí, o con sacrificio y esfuerzo. Pero esto debate creo que es necesario. No, no hay ni que hacer ningún debate, es lo que corresponde. No se debate lo que es la ley. Y la ley es muy clara. Los noajidas tienen sus 7 mandamientos, tienen que crear sus propias leyes a partir de ello y no hacer una copia infiel de lo que es el judaísmo. Porque incluso ni siquiera es una copia del judaísmo, porque el judaísmo tiene múltiples perspectivas y están tomando retazos de aquí, porciones de allá, una mezcolanza muy negativa. Sigue diciendo. ¿A dónde se dirige el movimiento Bnei Noach? A ningún lado se debería dirigir. En realidad no debería haber tal movimiento. Es la humanidad. Lo que debería haber un movimiento es de toma de conciencia espiritual, de que cada uno respete los 7 mandamientos, de vivir en paz, en armonía consigo mismo, con el prójimo, con el mundo. No es una religión y no es un movimiento que la gente debe ser parte de una secta mundial. Es algo que hoy en día se comprende como es un pequeño grupo y hay que crear comunidades de gente que toma conciencia y que no se sientan solos y que puedan abandonar la religión en que estaban y no sentirse abandonados y perdidos. Bueno, se comprende la idea de un movimiento, pero no debe ser un movimiento. Debe ser una forma de vida que uno dice que me estoy complicando con cosas que no me corresponden. Son 7 los mandamientos, son muy sencillos, son muy básicos y es lo que Dios quiere que yo haga. Luego me tengo que encargar que el parlamento de mi país exista, sea independiente y que cree leyes que no vayan en contra de los 7 mandamientos. Luego, ya está. Si el parlamento decide que el casamiento es a través del casamiento civil, bienvenido sea. Si el parlamento decide que la gente hable en francés en vez de en español, bienvenido sea. Lo votaron ustedes, bánquenselo. Pero no tienen por qué hacer rituales, liturgias y cosas religiosas. Sigo así. Si es correcto armar tradiciones, no, ya tienen sus propias tradiciones. em, las tradiciones que tienen, yo qué sé, los mexicanos comen chile picante, los argentinos comen dulce de leche, los uruguayos toman mate con el termo bajo el brazo, cada uno ya tiene sus tradiciones. Ritos, no, no precisan ritos. Fotos de esto o lo otro, no, es ridículo también tener una idolatría por un cualquiera. No importa, sea un rabino, un sabio, lo que sea. Si uno tiene la foto en un lugar y no es para idolatrar, sino para decir, oh, quisiera ser como esa persona, porque a mí me motiva para ser una mejor persona. Y no es un líder religioso, yo qué sé, el Papa, sino que es un líder espiritual, que es diferente que religioso, o un líder social o lo que sea, positivo. La foto de Che Guevara seguro que no es algo positivo, porque un asesino. Pero fotos de gente positiva, mientras no se idolatre, ¿cuál es el problema? Pero no hay que convertir eso en un altar de la foto que hay que amar al rey y decirle shalom, shalom todos los días. Tomar para no ágidas tradiciones que normalmente son de pueblo judío, puede realizar. Buscar Hamed siendo no ágida no tiene sentido. Comer kasher siendo de las naciones es un sinsentido. Sí, está bien, es verdad. Que uno empiece a mezclar conceptos fuera de cualquier marco legal de los 7 leyes para las naciones y cree nuevas identidades que no tienen nada que ver con el objetivo final de cada uno. Sí, es cierto, no tiene que hacer esas mezcolanzas ni empezar a hacer rituales judíos que no tienen ningún sentido. Hametz, que es 5 gramíneas que leudan, no se pueden comer ni tener los judíos en Pesaj. De hecho, se le vende a un gentil. Por lo tanto, hacer que el gentil respete Hametz en Pesaj es ir en contra de lo que es Pesaj. En Israel, en el Estado de Israel, con el gobierno de Israel, puede haber otras leyes. No es el tema tampoco el Estado de Israel. De hecho, las 7 leyes de las naciones, Dios se las dio a toda la humanidad, pero en el único lugar donde es obligatorio que la gente las cumpla, si viviera de acuerdo a la ley de la Torá, es en Israel, que los gentiles vivan de acuerdo a esas 7 leyes, que es lo que se le pediría para que puedan vivir en la tierra de Israel si se siguieran las leyes bíblicas en la tierra de Israel. Así que no tiene nada que ver que coman kasher, o sea, la comida dietaria permitida de los judíos, no tiene nada que ver que coman esto o aquello en las festividades, no hay que confundir. Es tremendo que haya gente que esté confundiendo para ganar plata, para ganar poder, por estupidez, por ignorancia, por maldad. Es tremendo, horrible, espantoso. No debería ser. Que nada tiene que ver con el objetivo final de cada uno, ni del noajismo, que es negar todo tipo de idolatría. No, eso no es el noajismo. El noajismo no se basa en negar todo tipo de idolatría. El noajismo se basa en vivir una vida ética, con el prójimo, con uno mismo, con la naturaleza, con Dios. Conocer las 7 leyes para Benay Noaj, para Noágidas, se debería mejor decir, estudiar la Torá. No, no hay que estudiar Torá. La Torá fue dada por Dios al pueblo de Israel, lo dice explícitamente, esta es vuestra Torá, vuestra sabiduría, es de ustedes, para ustedes. Un noágida no tiene por qué estudiar Torá,
puede aprender cosas interesantes de ella que le sirva para su vida ética como novajida, pero siempre de la mano de un maestro judío que conozca lo que está enseñando y que no vaya a crear una religión o confusiones como se ve que está pasando. Opcional, pues no están las leyes incluidas. Sí, no es opcional, es un no. La Torá categóricamente dice no, esto es propiedad del pueblo judío para toda la eternidad, no es de las naciones. Por lo tanto, no es opcional. Opcional es, bueno, puedo hacer caridad con el pobre, con el necesitado, que no es uno de los 7 mandamientos, eso es opcional. Pero lo que Dios explícitamente dijo, eso es del pueblo judío. No, no es opcional. Está pidiendo prestado algo que no le corresponde. En mi país se llama robo. Hacer justicia y bondad para con ello, entre otras cosas, vivir una espiritualidad de monoteísmo de la Torá sano. No, no es un monoteísmo de la Torá, es monoteísmo, punto. Y no es hacer bondad y justicia para vivir el monoteísmo, es hacer bondad y justicia por lo que, porque es lo que hay que hacer para vivir a pleno esos 7 mandamientos. Y no es el monoteísmo de la Torá, es seguir el camino de Dios. Sano y servir al Eterno, como dice las 7 leyes de la halajá judía para el pueblo de Israel, o las 7 leyes universales. No sé, me confundí. No, no sé. Ustedes no ven dónde estamos, pero estamos hacia la mitad hacia abajo. ¿Qué es lo que dice la Torá acerca de dónde están las obligaciones, lo permitido y lo prohibido para los bienes y en ningún lado? Y no inventar y con ello confundir a la gente. Se va a seguir haciendo porque hay gente que tiene beneficios con esto. Plata, poder, em, creerse importantes, sentir que están haciendo algo glorioso, que van a recibir el paraíso entre comillas, por estupidez, por ignorancia, por maldad. Así que se va a seguir haciendo esto por mucho tiempo, por desgracia. Y las personas, los maestros que enseñamos lo que va de acuerdo a la ley realmente, no somos bienvenidos, porque la gente quiere magia, la gente quiere sentirse parte. ¡Wow! Maravilloso. Tiene barba, tiene cuerditas colgando, habla raro, tiene todo tipo de símbolos extraños. Me encanta, quiero magia. Aleluya, hermano. La verdad, no le gusta a la gente. Sigamos. Me perdí de vuelta. Pues yo ya he visto algunos rabinos que dicen opiniones contrarias en lo que lo Benay Noas concierne y creo que su posición es bastante razonable en lo que tiene que ver con muchas cosas y en el tema. No crear nuevas religiones. No lo dije yo, lo dijo Maimónides y es lo que habría que hacer los judíos. Los gentiles, Maimónides les puede resbalar, pero los judíos dice claramente, no hay que crear nuevas religiones, los noágidas. ¿Y cómo va a haber un rabino que sepa leyes judías provocando que los noágidas se confundan y vivan un judaísmo, que se piensen no ágidas, pero hacen cosas judías? Es ridículo que un rabino haga eso, pero vuelvo a decir, se comprende que algunos rabinos que sí saben estén haciendo movimientos que no debería haber, porque es la conciencia muy poca de la gente, hay un montón, digamos que el 99,8% de la humanidad, el de eso queda un 99% que no tiene idea de lo que es su verdadera identidad espiritual, el noajismo. Por eso es importante crear un movimiento de concientización, porque cuando ya se convierte en religión, en rituales, en sectas, en adoración de maestros judíos, se termina adorando al maestro judío Jesús, que no existió, no fue un maestro, pero de acuerdo a la mitología, era un maestro. Yo creo que el debate es necesario, yo creo que no, no hay nada que debatir. La ley es la ley no se debate, la dio Dios, Dios, no un parlamento o un grupo de sabios. Por lo tanto, no se debate. Se puede debatir a partir de la 7ª ley de los noágidas, crear leyes, tribunales de justicia. Ahí sí, debatan qué leyes quieren tener, siempre que no conviertan al noajismo, a la vivencia de la humanidad, en una religión, en una secta, en una pantomima de lo que debiera ser. Queremos armar una nueva religión. Espero que no quieran eso. Queremos armar una nueva religión tomando ritos o leyes del pueblo judío. Espero que no. Sería tremendo para los gentiles y los judíos que eso pasara. De hecho, ya pasó. Tenemos los resultados. eh, con casi 2.000 millones de personas que tomaron un montón del judaísmo y crearon su religión. Con casi 1.800 millones de personas que tomaron cosas del judaísmo y muchísimo del paganismo y tienen su propia religión. Así que no, espero que no lo hagan. em, del pueblo de Israel y adaptarla para ser una nueva religión y o variante o unificar conceptos y aclarar dónde está el límite de la creación de una nueva religión. El límite está en cero, no se crea una nueva religión, cosa que según entendí está prohibido para las naciones. De verdad que encontré opiniones diversas al respecto. No busque diferentes opiniones, encuentre lo que dijo Dios, que son los 7 mandamientos. El resto, a Dios que te vaya bien. Y el debate también enriquece. No, porque si uno empieza a debatir cosas que no son debatibles, termina aceptando cosas que no son aceptables. Busque, creo que tengo un video hecho al respecto, o si no, busque la ventana de Overton con B corta y va a ver cómo no hay que empezar a debatir cosas que no son debatibles.
enriquece la calidad del movimiento Noahida. No es un movimiento, es una identidad espiritual de todos los humanos que no son judíos. Por lo tanto, no hay nada que debatir. Vivan de acuerdo a sus leyes, no busquen crear complicaciones. Sean sencillos, sean simples, acepten la voluntad de Dios, no la voluntad del ego, que es lo que están haciendo al estar buscando cosas judías o llenarse de pamplinas en sus vidas. Como suele ocurrir, este video va a tener como mucho 50 visualizaciones, no va a tener muchos positivos, no va a tener muchos comentarios positivos tampoco. Y después los otros, los que sí crean fantasías, religiones, mitologías, magia, esos van a tener cientos de miles y van a ser bendecidos y valorados. Suele ocurrir, por algo, tanto le costó a Abraham llegar a ser Abraham, a los patriarcas ser los patriarcas, a Moshe ser Moshe, y al pueblo judío seguir existiendo con tantas cosas en contra. ¿Por qué? Porque la gente, por lo general, busca la magia, busca la fantasía, busca el susurro del ego, como Eva con serpiente en el paraíso, en vez de decir, Dios no me llenó de leyes extrañas y de rituales, me dijo, cuida el paraíso, trabaja el paraíso. No comas de ese fruto, de ese árbol en realidad. No comas de ese árbol. Punto. Esas son las leyes que me dio Dios. Ah, pero Eva dijo, pero Dios dijo que no se puede tocar también. Y Dios dijo no sé cuánto. Bueno, vamos a comer del fruto. Empezaron a llenarse de ideas extrañas, terminaron pecando y provocando que hubiera todo tipo de confusiones, degradaciones, horrores. Todo porque, ay, porque lo que me dijo Dios me parece poco, le voy a agregar y termino haciendo con la excusa de la santidad cualquier desastre. Bueno, hasta aquí por hoy. Shalom y bendiciones para todos.